Hoy en día el álgebra lineal es una rama de las matemáticas muy útil en el mundo actual, debido a las nuevas tecnologías, el Big Data, Machine Learning, así como los nuevos descubrimientos en ciencias e ingenierías. Hace que conocer el álgebra lineal sea fundamental en el desarrollo académico de los estudiantes. Es por eso que hoy te traigo una clase magistral de álgebra lineal, vectores, matrices y espacios vectoriales. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para recibir el mejor contenido en matemáticas. Disfruta del video y sobre todo espero que aprendas estos maravillosos conceptos del álgebra lineal. Yo soy el profe John, soy un matemático con doctorado y esto es Math Fucking Rocks. Antes de iniciar, quiero que te quites de la mente ese concepto que tienes del álgebra lineal, en el cual piensas que solamente es resolver sistemas de ecuaciones, ya sea por el método de Cramer, Gauss-Jordan o sus variantes. Esos temas que lamentablemente se enseñan en la mayoría de las universidades y se les da un peso muy fuerte en el curso, no representan lo que realmente, lo que le da poder al álgebra lineal. De hecho, si en esta plataforma de YouTube tú buscas curso de álgebra lineal, te vas a encontrar con todos esos ejercicios que no sirven de nada. ¿Por qué lo dice tan brusco? Eso lo puede hacer una calculadora, sacar un determinante, resolver un sistema de ecuaciones, y eso, déjame decirte, no es álgebra lineal. Y es triste y lamentable que no haya contenido de calidad sobre los temas que realmente son importantes en esta rama, que es uno de los pilares de la matemática. Y en este video te voy a enseñar los conceptos, las ideas que hay detrás y que le dan este poder abismal al álgebra lineal que hoy en día se utiliza en casi todos los rincones de la vida cotidiana. E inicio con esta pregunta: ¿para qué sirve el álgebra lineal? De hecho, si no estás suscrito en el canal y llegaste a este video por una recomendación o por el buscador en la plataforma de YouTube, déjame decirte que ya estás ocupando álgebra lineal. Porque esas recomendaciones, esa llamada red neuronal, tiene una base matricial en donde están todas las preferencias de búsqueda que tú realizas en Google y por supuesto también en YouTube como plataforma de video. Esas nuevas tecnologías en el fondo tienen álgebra lineal, matrices, que en un momento te voy a explicar la idea principal de todos estos conceptos. En el momento en que las empresas necesitaron trabajar, se vieron en la necesidad de trabajar con una cantidad abismal de datos, que es a lo que se le conoce como el Big Data, muchos datos, se utilizan técnicas matriciales para darle vida a todos estos algoritmos. Siendo más puntual, en física, en ingenierías, se ocupa el álgebra lineal y más en específico, donde lleves datos, donde lleves cualquier dato, lo que sea, la cantidad de pulgas que tiene un perro, la contabilidad de un puesto callejero de comida, en todo se ocupa matrices, y las matrices, por supuesto, es un objeto de estudio del álgebra lineal. Y si has seguido el canal, sabes que pregono la idea de que el álgebra lineal es el Madara Uchiha de las matemáticas. Está detrás de todo, inclusive del cálculo. Otra pregunta detonadora que en este momento ya tu cerebro debe de estar viajando y preguntándose: si me sirve tanto el álgebra lineal, ¿qué es el álgebra lineal? Como ya lo dije, es una rama de las matemáticas que tiene como estudio los vectores, matrices y espacios vectoriales. También sus variantes como transformaciones lineales, determinantes. Pero eso son palabras vacías en este inicio del video, porque no te he dicho qué demonios es todo eso que te acabo de mencionar. Haciendo una analogía, por ejemplo, un zapatero, alguien que se dedica a reparar calzado, un zapatero, ¿qué estudia o a qué se dedica? ¿Cuál es su objeto de estudio? Y decimos, son los zapatos. En este caso, el álgebra lineal son los vectores. Pero, por ejemplo, el zapatero, al decir que estudia los zapatos, que trabaja con zapatos, ¿a qué me refiero con estudiar o trabajar con ellos? Por ejemplo, el zapatero debe de saber reparar la suela, debe de saber reparar los hoyuelos que lleva donde metemos las agujetas, debe saber de tenis, debe saber zapatillas. Entonces, los zapatos
al hablar solamente de ellos, estamos trabajando con una familia de objetos zapatos. Lo mismo sucede con el álgebra lineal. Un vector, déjame decirte, es un punto crucial. Quiero que tú dejes de pensar que los vectores son números. Olvídate de eso, olvídate de ese cliché. Los vectores no son números. De hecho, los vectores pueden ser cualquier cosa. Tú y yo somos vectores para este algoritmo de YouTube. El vector del canal MathRocks tiene asociado, por ejemplo, a la fecha 152,000 no sé cuántos suscriptores y ya nos estamos asociando un número. Tú, por ejemplo, puedes estar asociado a tus calificaciones en la escuela y entonces ahí hablamos de que hay una función que está asociándote a ti. Sí, el que estás viendo este video. Es gracioso porque no lo conozco. El que llegó por una recomendación de YouTube a este video. Que por cierto, suscríbete porque YouTube hizo bien en recomendarte este video. Un perro, por ejemplo, le podemos asociar un número contando cuántas pulgas tiene. Entonces cualquier cosa la podemos asociar con un vector. No necesariamente puede asociarse con un número. A lo mejor el trabajo realizado de una persona empujando el bloque lo asociamos con una integral. Esas integrales de cálculo le podemos asociar una derivada, podemos asociarle una familia de funciones. Por ejemplo, en el péndulo simple agarramos un resorte y cómo se va a estar moviendo lo podemos asociar con funciones senos y cosenos. Aquí entramos al punto en el cual debes darte cuenta que no necesariamente pueden ser números y pueden ser cualquier cosa vía una función que nos asocie cualquier cosa. Yo puedo asociarle una función mi peso, mi estatura, 1,90 m, el tamaño de la mano, el número de cuenta del banco, el número de suscriptores, el número de miembros del canal, el número de videos. Entonces estoy asociándome, puede ser un número o a lo mejor una función, la cual represente el crecimiento del canal. Entonces estoy asociando cualquier cosa, lo que quieran, con una función y lo podemos llevar a un número, a una función, a una derivada. Por ejemplo, la matriz jacobiana que involucra derivadas en cada una de sus componentes. Y si quieres profundizar más en estos conceptos, en el canal tengo un curso completo de más de 40 videos desde cero de álgebra lineal. Y solamente tienes que unirte al canal. Y además de ese también tienes otros 11 cursos, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, todo por un solo pago de $2. Y además puedes participar en los concursos del canal, como lo es el siguiente torneo de cálculo, en el cual regalaré $1,000 en efectivo, libros de Cengage Learning, libros de Conamat y calculadoras Casio. Todo por un mísero pago de $2. 900 miembros respaldan la calidad de estos cursos. Goddamn right. Ya que nos quitamos esa idea de que un vector sea un número o que sean flechas, los vectores no son flechas. Se pueden representar con flechas como lo hacen en física, pero el vector no es esa flecha. Estas ideas de vectores vienen desde William Hamilton, por allá de los 1843, que acuñó este término, fue el primero que dijo, a esto le vamos a llamar vector. Y unos años después, en su libro de la teoría de la extensión, empieza con lo que son los espacios vectoriales. De hecho, ese libro es una piedra angular para lo que empezó a hacer Einstein años después, la teoría de la relatividad especial y la general. Y recuerda que si no fuera por el álgebra lineal, no estarías viendo este video. Y qué mejor forma de agradecer este contenido suscribiéndote al canal y en los comentarios escríbeme qué temas en específico quieres que hable sobre álgebra lineal o si quieres que hable de cálculo, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial o cualquier curso de matemáticas. Con gusto te responderé, lo someteré a votación y si gana, tendrás una masterclass de un matemático para todos ustedes. Y si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal. No te vas a arrepentir de tener 12 cursos de matemáticas universitarias que te ayudarán a terminar la carrera ciencias o ingeniería. Entendiendo que los vectores no son números, siendo más específicos, voy a hablar de los vectores en Rn. ¿Qué es Rn? Si decimos la línea recta, es solamente R, una dimensión. Si yo extiendo X y Y, como comúnmente le dicen, que aquí son los números reales en el eje horizontal, los números reales en el eje vertical, lo que se llama también el plano cartesiano, ese es
R2, R cuadrada, por así decirlo, no abusando de la notación. Tenemos R y R, dos dimensiones. Cuando hablamos de R3, son tres dimensiones, largo, ancho y alto. R4, R5 hasta Rn son los espacios que comúnmente se trabajan en el salón de clases y ahí voy a empezar a trabajar los vectores. Voy a empezar con lo que se le conoce como el vector renglón. Renglones es así en horizontal y lo podemos ver como x1, x2 hasta xn. Y también tenemos lo que es el vector columna. Y este vector columna, en vez de ponerlo así en fila, lo voy a poner de manera vertical, de arriba abajo, que sería x1, x2, x3 hasta xn. En esta parte, estos elementos, tanto x1, x2, xn, pueden ser números reales o pueden ser números complejos. Ejemplo de vector renglón, puedo tener 1 y 2. ¿Dónde va a vivir? Como tiene dos entradas, vive en R2. Si por ejemplo tuviera 1, 2 y 3, ¿cuántas entradas tiene? X, Y, Z. 3 entradas, vive en R3. Ese es un vector en 2 dimensiones y ese es un vector en 3 dimensiones. Y si los pusiera en su forma de columna, sería como 1, 2, 1, 2 y 3. Este es un vector columna y un vector columna. Esas x1, x2 pueden ser números complejos, esos de que 2 más 3y. También pueden ser funciones, de hecho, eso es lo que da lugar a lo que se le llama cálculo vectorial. En vez de ponerle 1,2, vamos a ponerle seno de t, coseno de t, parametrizando a lo mejor el vuelo de una mosca. Y esos también son vectores. Pero aquí ya metemos las herramientas del cálculo, metiendo la derivada, límite, integral. Y así es como te das cuenta que no necesariamente tienen que ser números. Entonces esas componentes de lo que son los vectores, si yo los pongo en un arreglo, vamos a decir que es como si fuera la fusión en Dragon Ball. Esa que vieron en Dragon Ball Z, de que se combinan, eso es lo que se le llama un arreglo. Si yo combino dos vectores, 3, 4, 5, formamos lo que se le llama una matriz. Entonces, una matriz es la fusión de varios vectores. Si tengo los vectores 1, 2 y 3 y 4, los puedo fusionar en 1, 2, 3 y 4. Estos vectores estaban en R2, ¿no? Que es el plano cartesiano, los puedo identificar. Aquí sería el 1, acá sería el 2. Y ahí están. Este es el vector. El vector no es esta flechita, el vector es este punto. Por eso los vectores no son flechas. Y ahora, que está aquí es una matriz que tiene dos filas y tiene dos columnas. Por eso se dice que es una matriz, se pone una M, así, de matriz, espacio de matrices, de 2 por 2, con coeficientes en los números reales. Aquí muchas veces se omite esto porque se entiende que estamos trabajando con números. Si yo quisiera, por ejemplo, 1, 2 y 3, fusionar estos dos, que me quede la matriz 1, 2, 1, 2, 3, eso no se puede hacer, no está permitido porque aquí no tendría una entrada. Entonces, no se puede hacer así. Si por ejemplo lo quiero fusionar con el 3, 4 y 5, aplico la fusión y tendría 1, 2, 3, 3, 4 y 5. Vive en el espacio de las matrices que tienen dos filas, matriz de dos filas por 3 columnas, con coeficientes en los números reales, pero como les dije, esto se puede omitir cuando se trabaja solamente con números normales. Los vectores y las matrices por sí solos no son nada. De hecho, lo que le da el poder, lo que le da ese abanico de posibilidades y destapa toda la furia que se tiene del álgebra lineal, es el concepto de espacio vectorial. Si agarramos todos los vectores y los metemos en una bolsa, pues simplemente sería un conjunto. No nos da ese poder, no nos da esa capacidad de crear nuevas teorías en matemáticas. Lo que se necesita aquí es importante. Ya que metí a todos los vectores en una bolsa, ahora le voy a dar reglas para jugar. Una analogía, el fútbol.
junto a 22 personas y les digo, ¿saben qué? Empiecen a patear un balón, eso no tiene sentido. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? A lo mejor y se empiezan a agarrar a golpes, a lo mejor empiezan a, ni siquiera le pegan al balón, se empiezan a patear entre ellos. Es en ese punto que les damos las reglas del juego. Gana el que meta más veces el balón, esa cosa redonda, en ese cuadro que tenemos ahí. Sucede lo mismo con los espacios vectoriales. Le vamos a dar ciertas reglas y con eso, con esa estructura, con esas reglas del juego, ya podemos hacer maravillas. ¡Qué agradable sujeto! Entonces el espacio vectorial le vamos a llamar B, de la parte vectorial. Se dice que un espacio vectorial sobre un campo F, ese campo es una estructura algebraica, pero por lo regular se agarra los números reales o los números complejos, así que no se espanten. Entonces, eso ya solamente sería para matemáticos, que se agarra un campo en general. Aquí vamos a tener que este espacio es un espacio con elementos ahí metidos que va a tener dos operaciones. Se tienen dos operaciones. Una le vamos a llamar llamadas la suma. Sí, vamos a tener una llamada suma. No necesariamente es la misma suma que ya conocen. Y además la multiplicación y la multiplicación por escalares. Es importante que tenga estas dos características y cerrado bajo esas operaciones. ¿Qué significa cerrado? Esa es la primera característica que vamos a tener. Si para todos los X y Y que vivan en este espacio vectorial, o sea, todos los que metimos en la bolsa, debe de existir X más Y también en este espacio vectorial. Por ejemplo, los números reales. Si yo agarro el 1 y el 3 y yo lo sumo, 1 más 3 sigue siendo un número real. Esa es la cerradura. Y además, si agarro los elementos del campo F, o en este caso, los números reales, A por X está en B. Para toda X que está en el espacio vectorial. Si yo multiplico por los escalares, se va a quedar ahí adentro. Esa es la importancia y esa es la característica principal de un espacio vectorial. Y ahora sí las reglas. ¿Qué reglas le vamos a dar a este espacio vectorial? Primera regla. Entonces, para toda X, Y y Z que estén en el espacio vectorial, primero, X más Y debe de ser igual a Y más X. A esto se le llama que es la propiedad conmutativa, o sea que conmuta, que es lo mismo 1 más 2 que 2 más 1. Segunda propiedad, X más Y más Z es igual a X más Y más Z. Y esto se le dice que es la propiedad asociativa bajo la suma. De hecho, en uno de los videos que hice de Destrozando TikToks, yo me equivoqué y dije que era conmutativa, pero es que ese día, como estuve viendo muchos TikToks, perdí algunas neuronas, así que discúlpenme. Número 3, existe un 0 en el espacio vectorial, tal que X más 0 es igual que X. O sea, va a existir un neutro en la suma. 4, si X está en B, entonces va a existir Y en B que sea su inverso, tal que X más Y es igual a 0. Este es que exista un inverso. En los números, por ejemplo, el 5 va a existir menos 5, tal que 5 menos 5 sea 0. Quinta propiedad. Para toda X en el espacio vectorial, 1 por X es igual a X. Donde 1 está en el campo. Es el 1 del campo, el neutro del campo. 6. AB por X es igual a A por BX. Aquí tenemos que A y B están en F. Ahorita les digo para qué ocupo B. O sea, es asociativa con la multiplicación por escalares. La número 7 es que A por X más Y se distribuye. Es AX más AY. Es la propiedad distributiva. Y la número 8, que A más B por X es AX más BX. Esa es la propiedad distributiva, pero sobre el campo. Y con estas 8 reglas ya tenemos a lo que se le conoce como un espacio vectorial. A ver, en este punto, respira un poco, empieza a analizarlo. ¿Qué es lo que hicieron los matemáticos?
Las propiedades de los números reales, tú las que conoces, las que ocupas para despejar ecuaciones. Esas propiedades, yo lo que hago es las voy a generalizar y es a lo que le llamo un espacio vectorial. Que exista un cero, que existan los inversos y esas son las reglas del juego. Eso es lo que hace grande a los espacios vectoriales. Y esas son las operaciones que se pueden hacer con los vectores. Por ejemplo, puedo sumar dos vectores, componente a componente. Les puedo multiplicar un número y a eso se le llama multiplicación por escalares. Por ejemplo, si los vectores fueran funciones, las puedo sumar. Seno de x más coseno de x, pues es seno más coseno y sigue siendo otra función. Dos matrices, si yo las sumo, sigue siendo una matriz. Es a lo que me refiero y ese es el poder, son las reglas del juego con las que se van a trabajar. Y si un espacio que tenga elementos metidos ahí con la operación suma y la operación de multiplicación por escalares cumplen esos 8 requisitos, se le conoce como espacio vectorial. En todo ese espacio, si yo agarro un subconjunto de ese espacio vectorial, en este punto el espacio completo es espacio vectorial, cumple estas 8. Entonces si yo agarro un subconjunto de ahí, agarro una bolsita, es como si yo tuviera una bolsa grande de dulces y meto la mano y saco unos cuantos. Si esos cuantos que saqué cumplen estas 8 características, es lo que se le conoce como subespacio vectorial. Y hay un teorema muy importante que nos dice que si ese subespacio vectorial es cerrado con la suma y la multiplicación por escalares, ya heredó las propiedades de su papá. Es un subespacio vectorial. Solamente que agarremos un subconjunto y si demostramos que es cerrado, ya tenemos un espacio vectorial más pequeñito. Dos vectores en R3, 1, 2, 3 y 4, 5 y 6 son vectores en R3. ¿Cómo se suman? Sería 1, 2, 3 más 4, 5 y 6. Se suman componente a componente. Sería 1 y 4 serían 5, 2 y 5, no, 2 y 5, quitamos eso, 2 y 5 serían 7 y 3 y 6 serían 9. Esa es la suma de vectores. Si yo multiplico por escalares, o sea, agarro un número real, por ejemplo el 5, y quiero multiplicar el vector 1, 2 y 3, se multiplica componente a componente. Y entonces serían 5 por 1, 5, 5 por 2 son 10, y 5 por 3 son 15. Ya tenemos entonces la suma y lo que es la multiplicación por escalares. Además de esto, también vamos a tener otras propiedades, otras operaciones dentro, a lo que se le conoce como, por ejemplo, en R2, el producto escalar. Ese producto escalar se escribe como U punto B. Ese producto punto también se le llama así. Y lo que hago es que si U es A1, B1 y B es igual a A2, B2. ¿Cuál es el producto escalar? El producto escalar es A1, A2 más B1 y B2. Este que tengo aquí después se generaliza en algo que se le conoce como el producto interior. Y de hecho, solamente para que poder definir un producto interior debe de cumplir ciertas características. Y ese producto interior se escribe así, U, B. Entonces estos vectores, aquí tengo A1, B1, son estos puntos. Este es el vector A1, B1. ¿Qué le podemos hacer al vector? Si yo lo represento con una flecha, puedo sacar su magnitud. Y esa magnitud se escribe así, como si fuera el valor absoluto. Y esa magnitud es la raíz de A cuadrada más B cuadrada, simplemente ocupando el teorema de Pitágoras. Esta es la magnitud. Y de hecho, en general, se escribe ya en espacios más grandes. Se le conoce como la norma del vector y que se puede calcular como la raíz del producto interior de U con el mismo. Entonces es una forma de saber la magnitud, qué tamaño tiene ese vector. Ya que vemos esta orientación y esta representación con flechas, también puedo sacar el ángulo del vector y también tenemos un sentido. No es lo mismo el vector que va desde el 0, 0 hasta acá o el vector que va de aquí hasta acá.
Por eso se dice que los vectores necesitan una magnitud, una dirección y un sentido, que sería el ángulo. Son las tres piezas claves. De hecho, si yo tuviera un vector que va así, este vector lo que hago es una traslación, porque son invariantes en la traslación, y tendríamos que es este punto de acá. Y aquí formamos un ángulo. Y ahora que estamos con lo del ángulo, tenemos una fórmula, que el coseno del ángulo es el producto interior, o el producto punto, o el producto escalar, de dos vectores, de u con b, entre la norma de u por la norma de b. Y con esto podemos sacar un ángulo. Y es importante otro concepto que se va a tener. Si aquí, por ejemplo, me da 0, esta parte y el coseno del ángulo vale 0, significa que son perpendiculares, y aquí se les conoce como ortogonal. O sea, que forman un ángulo de 90 grados. Más adelante, cuando se generaliza todo esto, lo del ángulo de 90 grados ya es muy subjetivo y ya no lo podemos ver como si fueran dos líneas que forman 90 grados. Pero la idea es esta. La idea de ortogonalidad se dice que cuando u por b, u punto b, vale 0. Que es lo mismo que el producto interior de u con b valga 0. Tenemos una forma de decidir cuando dos funciones, cuando dos vectores son ortogonales. Y por ejemplo, en el espacio de funciones se escribe fg, se define el producto interior como la integral de a a b, de f de t, g de t, diferencial de t. Estamos definiendo el producto interior como una integral. En matemáticas siempre son las ideas que se toman. Manejo algo con los números reales y lo generalizo. Producto interior para cualquier espacio vectorial. Y como les acabo de enseñar, ese producto interior que se trabaja en los cursos de cálculo vectorial, también lo podemos hacer con integrales, y se pueden definir productos interiores a placer, solamente que tengan ciertas características. Ya contando con estas dos operaciones, la suma y la multiplicación por escalares, puedo empezar a jugar con ella y a lo que se le conoce como una combinación lineal. Por ejemplo, agarro tres vectores y agarro tres escalares y los junto, el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero, y los sumo. Y hago lo que se le conoce como una combinación lineal. Y esas combinaciones lineales también pueden generar una familia de vectores, que es lo que se le conoce como el espacio generado. Entonces, en este punto, si tengo B1, B2, Bn, que están en el espacio vectorial, y A1, A2, hasta An, que están en el campo, entonces puedo agarrar otro vector, un nuevo vector, porque como estos están en un espacio vectorial, es cerrado. Entonces hago A1, B1, más A2, B2, hasta AN, BN. Hago una combinación lineal. Por ejemplo, si yo agarro el vector XY en R2, y agarro dos escalares, el 3 y el 4, que están en los números reales, y los combino, 3 por X más 4 por Y. ¿Esto qué genera? Es una línea, así tiene pendiente negativa de menos 3 cuartos, es una línea. Todos estos es la unión de todos estos puntitos que se generaron. Cuando yo le doy valores a X y Y, por ejemplo, 0, 0 me genera el 0. 1, 0 generaría el 3. Entonces, estos están generando una línea. También puedo agarrar, por ejemplo, matrices, la matriz X0, 0, 0 y la matriz 0, 0, 0Y en el espacio de matrices de 2 por 2, dos filas, dos columnas, y los puedo multiplicar igual por el 3 y el 4, me quedaría 3, X0, 0, 0, más 4 por 0, 0, 0Y, y esto como me queda sería, aplicando las operaciones de matrices, serían 3x0, 0 y 4y. Y esta matriz genera todas las matrices que son diagonales. Con X y Y lo voy cambiando y genera cualquier matriz que tenga números en la diagonal y ceros en lo demás. Es como si trabajáramos en la construcción. Con esos vectores yo los puedo estar operando con la suma y la multiplicación por escalares y crear nuevos vectores, como si fueran tabiques, y yo los voy uniendo. Puedo crear otros espacios, y aquí se necesita un concepto que se le llama independencia lineal y dependencia lineal. Si yo considero
vectores B1 hasta Bn, vectores en el espacio vectorial, se dice que son linealmente dependientes, linealmente dependientes si existen C1 hasta Cn en el campo, ¿sí? O sea, con los números reales, no todo cero, tal que pasa lo siguiente: C1 por B1 más C2 por B2 más Cn por Bn es igual a 0. Y en caso contrario, se dice que son linealmente independientes si solamente son linealmente independientes si C1 es igual a C2 igual a Cn igual a 0 para que se cumpla esto. Esos conceptos de independencia y dependencia lineal, ¿cómo se reflejan? Vamos a pensar en el plano cartesiano un vector, y si otro vector es el mismo pero al doble, al triple, al cuádruple, es decir que se puede obtener con la multiplicación de un número, esos dos vectores son linealmente dependientes. Si los vectores no van sobre la misma recta, por así decirlo, y yo los tengo que se cruzan así, son linealmente independientes, que se cumpla esa condición. Pero vamos con un ejemplo. El vector 3, 4 y el vector 6,8, yo los puedo anular, fíjense, sería 3 y 4 más 1/2, bueno, aquí sería menos 1/2, 6 y 8, y esto me da 0, porque si yo lo divido entre 2, me da 3 y me da menos 4, menos 3 y menos 4, y se vuelve el vector 0, el 0,0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este vector, que era el 3 y 4, aquí está, lo puedo representar así, y el otro era el 6 y el 8. Si se dan cuenta, estos vectores, este es el mismo vector, pero está al doble. Eso es lo que significa dependencia lineal. Y ya que tenemos esta parte de la dependencia e independencia lineal, llega el turno de hablar de lo que es una base. Y nos podemos hacer la pregunta: si yo ya vi que vectores pueden generar otro espacio por ahí raro, ¿qué vectores me pueden generar todo el espacio en el que estoy viviendo? Por ejemplo, en R2 o en el plano cartesiano, ¿qué vectores me pueden generar con esas combinaciones lineales a todo el espacio? Y aquí entra el concepto de base. La base es fundamental porque nos brinda mucha información de lo que es el espacio vectorial. Entonces, decimos que es una base del espacio vectorial si tenemos un conjunto de vectores B1, Bn, todos están en el espacio vectorial, que son linealmente independientes, Li, y además B1 hasta Bn generan AB. Eso es una base. Es decir, que todo elemento que yo agarre del espacio vectorial se puede ver como combinación lineal de A1, B1 más A2, B2 más AN, BN. Todo elemento que yo agarre del espacio vectorial lo puedo formar con esta base que son los tabiquitos. El concepto de base es fundamental porque nos está diciendo que yo puedo formar todo el universo con solamente unos tabiquitos. No importa qué elemento tan extraño del universo agarre, yo lo puedo formar con tabiques muy simples, a lo que se le llama una base. Pero debe de cumplir que genere a todos los elementos y además que sean linealmente independientes. Por ejemplo, en el plano cartesiano, si yo formo todas las parejitas x, y, una base, por ejemplo, son dos vectores los que ustedes quieran, simplemente que cumplan que son linealmente independientes. Con dos vectores yo puedo formar todos los vectores que quiera. De hecho, se le denomina base canónica a los vectores 1,0 y 0,1. Pero vamos a la parte visual para que entiendan estos elementos de la base. Estamos en R2. Si yo agarro, por ejemplo, este vector, el 5,6, aquí tengo el vector 5,6, voy a considerar la base. Aquí tendría el 1,0 y aquí arriba el 0,1. Esta es la base canónica. Con esta base yo puedo generar cualquier elemento, cualquier vector de aquí. ¿Qué es lo que hago? Este vector
lo multiplico 5 veces. Entonces 2, 3, 4 y 5 aquí. Disculpen, es un poco de que el dibujo pues, no está a escala, no lo hice con regla. Si este vector lo multiplico por 5, 1, 2, 3, 4, 5, llego a este punto. Y ahora este vector lo voy a multiplicar por 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí lo tengo 6 veces y aquí lo tengo 5 veces. Y con eso yo ya puedo llegar a este vector. Estoy construyendo con esta base este elemento. Como una combinación lineal se vería como 5 por 1,0 más 6 por 0,1. Y este vector sería el 5,6. Y vámonos ahora a 3 dimensiones. Aquí tengo X, Y y Z. Una base canónica sería así. Este sería el 1,0,0, el 0,1,0 y aquí arriba sería el 0,0,1. Entonces cualquier vector que yo agarre de este espacio, por ejemplo para acá, un vector aquí, el punto el que sea, A, B, C, lo puedo formar con estos tres. ¿Cómo lo formo? Es la misma idea. Camino este vector, lo alargo A veces, camino A para acá, luego camino B para acá y luego camino C para arriba. Y con eso puedo llegar haciendo un caminito formado por estos vectores. Con esta animación espero que quede un poco más claro cómo yo puedo agarrar cualquier vector y formarlo con esa base, ya sea canónica o una base en general. Aquí es importante lo siguiente, esas bases son las canónicas, ¿puede haber más? Sí puede haber más. Como veo de la animación, puedo tener diferentes bases, pero de todas formas puedo yo llegar a ese vector de una combinación u otra. De hecho, esa combinación lineal es única. Esos son teoremas y resultados del álgebra lineal. Se le llama también la dimensión del espacio vectorial al número de elementos que tiene la base. Si la base es infinita, entonces la dimensión es infinita, como por ejemplo el espacio de funciones continuas. Y también toda base, cualquier base que se agarre del espacio vectorial debe de tener el mismo número de elementos. Otro ejemplo clave, si considero las funciones que son cuadrado integrables, yo puedo formar cualquier función de esas características con senos y cosenos. Y esa es la base de las series y la transformada de Fourier. Pues lo voy a escribir para que lo entiendan. Las funciones senos y cosenos, por ejemplo, de menos infinito a infinito, del seno de x, coseno de x, diferencial de x, es 0. Es ortogonal. ¿Se acuerdan que este es el producto interior que agarro para el espacio de funciones? Y además, si una función es cuadrado integrable, o sea que si yo lo elevo al cuadrado, la función, y le saco su norma, y es menor al infinito, estas se le llaman cuadrado integrables. Entonces puede representarse con una función, puede representarse con lo que se le llama la transformada de Fourier. Y eso es muy importante porque así viajan las señales. Y el álgebra lineal está metido en la señal que estás viendo tú ahora mismo en la comodidad de tu computadora. También podemos hacer cambios de base. Si tengo una base, hay formas matriciales en las cuales puedo estar viajando de un lugar a otro y todas sorprendentemente son congruentes entre sí. Que si por ejemplo acá sucede algo, yo lo agarro y lo transformo, acá también se va a cumplir. Son invariantes, por ejemplo, la medida, las distancias, y a eso les gusta mucho a los físicos y es parte de por qué ocuparon el cálculo tensorial basado en álgebra lineal. Por supuesto, aquí también encuentras un curso completo de cálculo tensorial. Solamente únete a los miembros del canal y disfrutarás de estos 12 cursos de matemáticas avanzadas. Ya que tenemos esos espacios vectoriales, yo puedo estar viajando de uno a otro espacio con lo que se le conoce como transformaciones lineales. Es decir, que yo puedo viajar, son esos puentes que conectan dos espacios vectoriales, pero deben de tener una condición, que me respeten las reglas. Retomando el fútbol, si quiero ir a jugar de visitante a otro estadio, las reglas deben de conservarse. Voy a jugar con otras personas, otro balón, otro tipo de pasto, pero las reglas
deben de conservarse. Eso es una transformación lineal. Una función que me mande objetos, que me mande vectores de un espacio a otro, pero que conserve las 8 reglas de lo que es un espacio vectorial. Hablar de transformaciones lineales es muy extenso y eso me gustaría continuar con este curso si recibe suficiente apoyo de parte de todos ustedes. Y en específico, uno que es importantísimo, el determinante. Ese determinante es una transformación alternante en el lineal. Ahorita describo qué demonios significa esto. Además, debe de tener ciertas características. El determinante de la identidad sea 1. Si tenemos dependencia lineal, el determinante sea 0. Pero ¿qué demonios hace ese determinante? ¿Qué significa el determinante de dos vectores? El determinante es una transformación que nos indica ¿qué tanto va a incrementarse o disminuir un área en un espacio vectorial? De lo que les hablaba del determinante que es en el lineal, si yo agarro una matriz de matrices, y aquí tenemos A1 más A1', AN, si yo le aplico esta función determinante, lo que hace es que me saca constantes y además me respeta esto, A1, AI, este sí, AN, luego más el determinante de A1, AI' y AN. Eso es lo que significa que sea alternante n lineal. Y ahora en esta parte, ¿qué significa? Quiero que lo vean así y que lo entiendan de esta forma. Una base canónica, por ejemplo el 1, 0 y el 0, 1, forma un cuadrado de área 1. Si yo aplico, por ejemplo, si agarro y quiero calcular el determinante de 0, 4, 0 y 5, ¿qué es lo que hacen estos vectores a la base? La base, este lo va a incrementar hasta acá, hasta el 4, 0, y este lo va a incrementar hasta el 0, 5. Y ahora, ¿cuánto vale esta área? Aquí vale 4 y aquí vale 5. Esta área ya va a valer 20. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Que si aplico el determinante, sabemos de lo que les enseñan en la primaria, que se multiplican cruzados y me da que es 20. ¿Qué significa? Que en el espacio, en R2, si yo tengo esta área y aquí vale 10 unidades cuadradas, cuando aplique el determinante, que es una transformación lineal, le aplico esa transformación lineal del determinante, voy a hacer que esta se vuelva, por ejemplo aquí serían 20 por 10, esta se vuelva de 200 unidades al cuadrado. Aumenta 20 veces el área de esta superficie. ¿Y qué pasa cuando el determinante es negativo? Cuando es negativo, lo que hace es que invierte. Si aquí era I y aquí era J, si el determinante es negativo, entonces aquí se convierte en J y en I. Lo que hace es voltear el plano. Si hablamos entonces de que ahora trabajamos en R3, ¿qué significa un determinante en R3? Ahora son volúmenes. ¿El volumen qué tanto cambia? Por ejemplo, si el determinante fuera 5, mi volumen, no sé, que fuera de... mi volumen, si yo me aplicara esa transformación, crecería 5 veces el volumen. Entonces, estamos hablando de que es una compactación o un estiramiento. En esta animación se ve mejor esa parte del determinante, cómo va creciendo, cómo implica esa relación con el área, y te recomiendo ese curso de 3 Blue, 1 Brown. Ahí lo hacen de manera muy intuitiva y son uno de los mejores videos que representan de manera gráfica los elementos del álgebra lineal. Espero que todo esto haya sido revelador para ti, que hayas aprendido bastante. Te dejo el playlist del curso que tengo de álgebra lineal. Podrás descargar los 7 libros, podrás darte una introducción a todo este maravilloso mundo y este despertar del álgebra lineal. Apoya este video para que puedas sacar una segunda parte, una tercera, y siga con este curso gratuito para que todos entiendan los conceptos que hay detrás del álgebra lineal. Yo soy el profe John y esto fue Math Fucking Rocks.